Sabemos que, como dice la Escritura, separados de Dios nada somos y definitivamente la palabra de Dios es el centro del cristianismo. Si la palabra de Dios no es el centro del cristianismo, entonces no es cristianismo. Amén. La iglesia está sujeta a la Escritura porque la Escritura es la palabra de Dios. Entonces, bienvenidos a aquellos que nos acompañan hoy. La iglesia es una iglesia bíblica que predica la palabra expositivamente, es decir, texto a texto. Va predicando libro por libro de la Biblia. ¿Por qué se hace así? Para que los oyentes o los creyentes puedan cada semana saber dónde va la iglesia. Entonces, no es que usted viene un domingo y vamos a predicar en un libro y el otro domingo en otro, no. Todos los que vienen consecutivamente saben dónde vamos a empezar hoy. ¿Vamos a empezar dónde? Génesis 28, no. Génesis 27, 41, porque quedamos ahí, 27, 41, muy bien. Si uno está atento, no empezamos en el 28 porque no terminamos el 41, el 27, perdón. Entonces vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a ir al libro de Génesis capítulo 27 y vamos a estar viendo desde el 41 al 46 y luego vamos a ver del 28 del 1 al 10. Entonces hoy vamos a ver el final del capítulo 27 para concretar la historia que empezamos hace 8 días y luego vamos a ver otra parte importante. La Biblia es un libro histórico y nada es más apasionante que las historias de la Biblia. Entonces es mejor que predicar otros libros cuando se habla de historia bíblica porque lo lleva usted en una secuencia de acontecimientos, de sucesos. Y esos acontecimientos y esos sucesos tienen que ver con la vida de ¿quién? Del creyente. Es Dios y el creyente. En toda la Biblia es así. La vida de Abraham, la vida de Isaac, la vida de Jacob son reflejo de la vida de ¿quién? De un creyente. A veces pensamos que ellos eran personas diferentes a los seres humanos. No, eran seres humanos como cualquier hombre, escogidos por Dios para un propósito específico. Entonces vamos a leer Génesis 27 del 41 y yo le digo hasta dónde, no vamos a leer todo y luego vamos a explicar. Dice la Escritura, si aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú su hijo mayor y ella envió y llamó a Jacob su hijo menor y le dijo, he aquí Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán mi hermano en Harán, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Y dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma una mujer de las hijas de Ed, como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Padre, gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad. Tu palabra es viva y eficaz, Señor, es más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Tu palabra puede separar, Señor, lo que necesitamos en nuestro interior para comprender tus caminos, Señor. Ayúdanos en esta mañana, que sea tu Espíritu Santo, Dios, hablando a tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La enseñanza lleva como título, solo Dios sabe quiénes somos realmente. Solo Dios sabe quiénes somos realmente. Vamos a conectar el tema con el de hace 8 días. Si alguien no lo escuchó, lo puede escuchar en el canal de la iglesia. Pone Congregación La Iglesia y le aparecen toda la serie desde que empezamos de Génesis 12 y puede ubicar un poquito porque vamos a empezar conectando con lo que hablamos hace 8 días. Estuvimos hablando en el sermón pasado sobre la soberanía de Dios y la necedad del corazón humano. Ese fue el tema de hace 8 días. Y vimos hasta 27:39, que es donde quedamos,
que concluye con las palabras proferidas por Isaac sobre Esaú, recordando que no eran unas palabras de bendición, sino que eran unas palabras diferentes a las que había dado sobre su hijo Jacob. Pero la historia continúa. Ahora veremos el desenlace de lo que pasó ese día en la familia patriarcal y cómo cada vida va manifestando lo que realmente es. ¿Por qué le pusimos ese título a la enseñanza? Porque después de lo que pasó en el sermón anterior, cuando Jacob roba la bendición de Esaú, patrocinado por una mamá que toma el lugar del hombre, lo cual es incorrecto porque ella toma el lugar de dirigir las cosas y el hombre es la cabeza, independiente de que el hombre sea creyente o no sea creyente, para que sepan. Es un lugar que Dios le ha dado. Preferiblemente debe ser un creyente, ¿no? Sujeto a Dios, sujeto a la palabra. Entonces, después de eso, siguen cosas donde vamos a manifestar el corazón de cada uno de ellos y cómo Dios, solamente Dios sabe quién es Esaú, quién es Jacob, quién es Isaac, quién es Rebeca. Y para eso, antes de entrar ahí en la introducción, vamos a mirar un versículo antes de entrar en el texto de Génesis, que es Gálatas 6:7. Vamos a mirar Gálatas 6:7 para entender en qué contexto nos basamos para hablar en Génesis. Gálatas 6:7 es un versículo muy conocido y muy real, como toda la Biblia. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también ¿qué? Segará. La gente lo cita hasta ahí y la gente se lo sabe hasta ahí nomás. Dice, es interesante, pero la respuesta está ahí siguiendo. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará ¿qué? Vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia ¿de qué? De la fe. El apóstol Pablo está hablando a la iglesia de Galacia acerca de engañarse a sí mismo y nos enseña un principio fundamental para el corazón de los hombres. Es una ley universal, escuche, no solo gobierna a los hombres, gobierna el universo. Sobre todo se ve en la agricultura. Lo que usted siembra, eso recoge. ¿Alguien ha sembrado plátano y ha recogido papa? O sea, porque eso sería un milagro, algo muy extraño. Usted siembra papas y recoge ¿qué? Papas. Es una ley universal que gobierna, escuchen, no solo el corazón de los hombres, sino también la naturaleza creada por Dios. Se conoce como la ley de la siembra y de la siega. Dios no puede ser burlado. De alguna manera, escuche, siempre estamos sembrando bien o mal. Todos los seres humanos, no los creyentes. La Biblia fue dejada para la iglesia, pero la Biblia gobierna el mundo entero, no solo la iglesia. Gobierna todo lo que existe. Entonces, todos los seres humanos estamos sembrando todos los días algo. ¿Estamos sembrando para bien o estamos orando para qué? Para mal. ¿Por qué? Porque es una ley y esa ley no puede pasarse por alto. Y esa ley no es para los cristianos, es para la raza humana. Dios no puede ser burlado y dice que el que siembra para la carne, ahí se está refiriendo al hombre perdido, de la carne recogerá corrupción y muerte, y el que siembra en el espíritu, del espíritu segará ¿qué? Vida eterna. Entonces, esa ley es la que vamos a mirar en estas personas. Ahora que vamos a estudiar cómo ellos van a vivir, cada uno, el proceso de recoger lo que sembraron dentro de su familia, dentro de su casa. Pertenecemos a un lugar, no hay duda de eso, y no hay sino dos lugares: pertenecemos al reino de Dios o pertenecemos al reino de las tinieblas. La gente lo quiere más suave. La gente le gusta que le digan cosas bonitas. Es lo mismo que la muerte. Solo hay dos destinos, el cielo y el infierno. No hay purgatorio, no hay estado medio donde voy a esperar a ver si de pronto allá hago algo para que me saquen. No. Y la Biblia es así. La Biblia es un libro de verdades absolutas, no de verdades relativas. Mientras usted sea creyente, debe empezar a entender eso y decirle: Dios, revélame tus verdades absolutas.
¿Por qué? Porque si es verdad, no cambia, escuche. Si algo cambia y a usted le dicen que eso es verdad, le engañaron. Eso no es verdad. Porque la verdad no cambia. Porque la verdad solo proviene de un corazón, del corazón de Dios. No hay verdad en los hombres, dice la Escritura. La verdad proviene del corazón de Dios, perdón. Y usted se preguntará entonces, ¿qué pasa con muchas personas que no conocen a Dios y viven bien? Ellos viven bien porque en su ignorancia y en su desconocimiento aún viven verdades que Dios ha establecido, como la honestidad, como amar a su familia, como un hombre ser fiel, aunque no conoce a Dios, puede ser fiel a su esposa. Él no sabe que está cumpliendo verdades, pero esas verdades gobiernan la vida del ser humano. El asunto es que no sabemos quiénes somos, por eso el título de la enseñanza. Solo Dios sabe quiénes somos realmente. Por lo tanto, no hay una plenitud en nuestra vida. ¿Sí sabían que uno de los vacíos fuertes en el creyente es su identidad en Cristo? Saber quién es. ¿Qué dice la Biblia acerca de usted y de mí? Por eso no hay una plenitud. Porque al ignorar quiénes somos, no sabemos vivir mientras estamos de paso en la tierra. Esta tierra es pasajera. 80 años sería suficiente. Pero si vienen 90, amén. ¿Sí? Usted dice chévere. ¿Sí? Es curioso que la vida es difícil, pero nadie se quiere morir. Es curioso esa situación. La vida es pesada, es difícil, trae sinsabores, pero cuando se acerca la muerte, todo el mundo lo piensa dos veces. Dice, uy, no, así sea difícil, pero yo quiero estar acá otro tiempito. Hay una frase en el ciclismo que es muy interesante, me gusta mucho el ciclismo, y se aplica mucho acá a la escritura, al tema de hoy. La carrera va poniendo a cada uno en su lugar, eso dicen los ciclistas. La carrera va poniendo a cada uno en su lugar. En el camino de la vida cristiana y en la vida pasa igual. Es una carrera en la cual Dios pone a cada uno en su lugar. Lo que vivimos hoy, iglesia, no comenzó hoy. Lo que vamos a vivir mañana no empieza mañana. En todo lo que tiene que ver con el ser humano hay leyes, mandamientos, estatutos, preceptos, consejos, advertencias, promesas, bendiciones y maldiciones que Dios ha establecido por su palabra, a lo cual usted hace bien en tener en cuenta. La Biblia es un libro, no es un libro de prohibiciones, escuche. La gente no lo entiende. La Biblia es un libro de enseñanza. La palabra nos fue dejada para enseñarnos a tener una conducta como la que Dios dice que deben tener los seres humanos, no para imponernos y obligarnos. Es el Espíritu de Dios el que obra en el creyente para que él pueda vivir eso que lee. Si usted leyó la Biblia hoy, algo tuvo que haber quedado en su mente y en su corazón. La historia de hoy, vamos a entrar al texto verso a verso, nos muestra más del corazón de esta familia. Dios va mostrando quién era cada uno de ellos, cómo sus acciones de ese momento tendrían consecuencias para bien o para mal más adelante. Los cuatro, otra vez, hace 8 días hablamos de los cuatro, nos dedicamos un momentico a cada uno. Hoy también, pero un poco más corto. Hace 8 días fue más ver la necedad de Isaac. ¿Por qué? Porque quería bendecir a Esaú y a Esaú no le pertenecía la bendición. O sea, era un hombre terco. ¿Se acuerda que dijimos que era un viejo terco? Isaac era un hombre terco, insistiendo en bendecir al mayor cuando ya había una palabra que decía que el menor bendeciría ¿a quién? Al mayor. Vemos a Sara siempre queriendo ayudar a Dios. Una trama impresionante, ¿para qué? Para bendecir a Jacob. Algo que ya estaba establecido por Dios y Dios no necesita ayuda de los hombres. Iba a venir y va a venir. Más adelante, 20 años, de aquí 20 años más adelante, va a venir el tiempo de Jacob donde va a ser bendecido. Todavía no, ¿sí? ¿Listo? Y un Jacob que parece que tuviera principios, pero al fin y al cabo es un engañador y su naturaleza no ha sido cambiada todavía. Él es el usurpador, él es el engañador y él es muy, muy bien, o sea, muy tranquilo. Él dice, bueno, pues me favorece, hagámosle, ¿sí? Y Esaú, un hombre carnal, un hombre que vende su primogenitura y ahora está reclamando la bendición. ¿Por qué? Porque a veces se nos olvida las cositas que hemos hecho
y Dios nos recuerda a través de las circunstancias muchas cosas. Entonces vamos al texto de hoy, vamos a ver 4 encabezados. El primero se llama El verdadero corazón siempre sale a la luz y vamos a leer el versículo 41. Dice así: aborreció a Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Solo vamos a ver ese versículo. Luego de lo sucedido donde Rebeca y Jacob engañaron a Isaac y obtuvieron la bendición de Dios, sabemos que la reacción de Esaú fue de dolor y fracaso. Lo vimos en los últimos versículos, que Esaú lloró amargamente diciendo: padre, no hay nada para mí, no hay ninguna bendición. Y él lloró amargamente, pero Jacob no lo podía bendecir. Escuche, hay cosas que producen resentimiento en nuestra vida. Una de ellas, para que ustedes sepan, y hablo a creyentes, es no obtener lo que Dios dice que nos va a dar. Cuando algo se demora mucho, empezamos a luchar. Mire la diapositiva. Ella habla claramente ahí, la imagen, de cómo pasa eso en nuestra vida. El verdadero corazón siempre sale a la luz. Después de esto, de este episodio que estamos narrando, después de que Esaú, estamos en el mismo momento de hace 8 días, no hemos cambiado. Isaac vive 43 años más, tiene 137 años acá. Durante esos 43 años no aparece más en la escritura. Aparece en Génesis 35, 28 para decir que era Isaac de 180 años cuando murió y que lo sepultaron sus hijos Esaú y Jacob, reconciliados porque han pasado muchos años después de este episodio. No más. El patriarca parece que de ahí en adelante quedó enfermo, porque la Biblia lo dice, que estaba viejo y que estaba casi ciego, y su actividad es pasiva dentro de una historia que se va a centrar absolutamente en ¿quién? En Jacob. Ahora vemos que sale realmente lo que era Esaú. Sale su intención mala. Sale el Caín que llevamos por dentro. Todos llevamos un Caín, ¿sí? Todos nos cuesta amar a nuestros hermanos, tanto en la fe como en la carne. Amar realmente, como la Biblia dice, nos cuesta. Entonces, si usted se pregunta, todos tenemos un Caín por dentro. ¿Qué pensó Esaú? Dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Pensó en matar a Jacob. Salió una parte que él no había mostrado y era su intención de matarlo, cual es algo delicado. Sí sabía que nosotros no podemos pensar en matar a nadie. El solo pensarlo atentamos contra el mandamiento, ¿cuál? No matarás. Ya atentamos contra ese. Si recordamos bien, Esaú no perdió nada. Él no perdió nada. Él está resentido porque él no perdió nada. ¿Por qué no perdió nada? Porque él había vendido la primogenitura. No se la robaron, no se la quitaron. Él la vendió en un momento donde sus deseos fueron más fuertes. La bendición originalmente era para Jacob, entonces no hay motivos para desear matar a su hermano. Entonces no le robaron nada, su resentimiento no es válido y puede ser que el suyo tampoco. Su resentimiento no es válido, haya pasado lo que haya pasado. Qué difícil es reconocer que nuestro corazón es egoísta y orgulloso. Nuestro corazón no puede reconocer el pecado a menos que haya una intervención divina. Escuchen, ningún ser humano, absolutamente ninguno en la tierra, puede reconocer su pecado a menos que la obra del Espíritu Santo venga a su corazón y le traiga ¿qué? Convicción. ¿De qué? De pecado, de justicia y de juicio. Que le convenza absolutamente de que esa persona es un pecador, pero no por sí mismo. No puede ser por sí mismo. Pasemos al segundo. Rebeca insiste en tener el control de todo, versículo 42 al versículo 46. Rebeca insiste en tener el control de todo. Ahí vemos a alguien llevando una piedra tratando de controlar semejante peso en una montaña, en una loma, ¿sí? Es difícil. Fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor. No sabemos quién se las dijo, quién fue el informante. O sea, ahí no dice la Biblia. ¿Alguien se las contó? ¿Alguien se las dijo?
Y ella envió y llamó a Jacob su hijo menor y le dijo, he aquí Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Algo que notamos aquí es que Rebeca era una mujer de gran influencia en la familia. No sé si usted se da cuenta de eso. Rebeca era ¿qué? Una mujer de gran influencia en la familia. Ella manejaba muchas cosas, tanto que alguien le informó. La Biblia no dice quién. Alguien fue y le contó, Rebeca, sí sabe que Esaú está pensando en matar a Jacob. Yo creo que si usted tiene dos hijos y vienen y le dicen que su hijo va a matar al otro, usted se preocupa, ¿cierto? Usted dice, uy, delicado el asunto. Tengo que hacer algo, solucionar todo esto. Esa responsabilidad no debería descansar en Rebeca, sino en Isaac. Ella está al tanto de todo y vemos que también seguimos conociendo el corazón de ella, un poquito más. Una vez más, ella actúa con urgencia para solucionar a su manera, lo cual le trajo consecuencias a ella. Una de las consecuencias, escuche, que ella va a vivir, nunca va a volver a ver a Jacob. ¿Le parece algo interesante? Después de aquí, de que él parta para Padán Aram, nunca verá a su hijo más. Ella cree que lo va a ver por sus palabras. Ella, ahorita lo vamos a explicar, ella le dice, vete para tal lado y apenas pase la situación, yo te mando un telegrama, un mensajero, un WhatsApp y te digo que te devuelvas, ¿sí? Pero ella no va a volver a ver a su hijo. Esa es una de las consecuencias. No va a volver a ¿quién? Al consentido, al amado Jacob. Esa es una de las consecuencias que ella va a vivir. Como vimos anteriormente, la intervención de Rebeca en la trampa para engañar a Isaac fue liderada por Rebeca. Y ante eso, Dios iba a traer un proceso para la vida de esta mujer. Ella quería que todo saliera bien para sus dos hijos. ¿Cuántos quieren que todo salga bien para sus hijos? No vaya a decir amén, por favor. Porque no va a ser así, lo siento, tengo que desanimarle esta mañana. Porque ellos van a vivir lo que necesiten vivir de parte de Dios. No es malo, yo no estoy diciendo que van a haber tragedias, que van a ser terribles, no. Estoy diciéndole que tenemos que, la Biblia es un libro ¿qué? Real. La Biblia no es un libro ficticio donde se puede espiritualizar todo. La Biblia es un libro ¿qué? Real. Y la Biblia dice que cada uno debe enfrentar su propia vida. Es más, en Ezequiel dice, los hijos llevarán su pecado y los padres llevarán su pecado. Porque había un dicho en Israel que decía, los hijos comieron las uvas, los padres comieron las uvas y los hijos llevaron ¿qué? La dentera. ¿Qué quiere saber qué es eso? Que los padres se comieron las uvas y a los hijos les quedaron la boca roja. ¿Sí? O sea, como cuando usted come uvas, se le mojan los dientes, le vuelven morados y el dicho de ellos era ese. Y Dios dijo, no, eso no es así. Cada cual pagará por su pecado. Ella quería que todo saliera bien para sus dos hijos, pero no ayudó mucho con sus acciones. Ella sabía que al igual que Isaac, Jacob era el heredero de la promesa. Ella sabía, igual que Isaac, que Jacob era el heredero de la promesa y que no debía estar fuera de la tierra prometida ni casarse con una mujer que no fuera del mismo linaje. Ella va a cometer un error permitido por Dios porque Jacob no debería salir del territorio, ¿se acuerdan? Él no debería volver a la tierra pagana que era Padán Aram. Pero ella en su afán de cuadrar cosas, en su mente rápida dice, lo mando para donde mi hermano Labán, allí consigue una buena mujer y rápido, por ahí en 1 año, 2 años está acá otra vez casadito. 2 años se le convirtieron en 20 que ella nunca vio. Porque ella muere y cuando él regresa ella ya no existe. Estar fuera de la tierra prometida equivalía a estar en disciplina. O sea que Jacob va a entrar en disciplina. ¿Cuántos años? 20 no más. Tranquilo que a nosotros Dios es más rápido, no se preocupe. No somos Jacob. ¿Qué es? Esto es lo que él va a experimentar en los próximos 20 años. Versículo 43. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Harán. Esa frase ya la hemos escuchado. Jacob era reobediente, pero a su mamá, o sea, ¿sí? No a Dios, a su mamá. ¿Sí ve que a veces la obediencia no alcanza? ¿Era reobediente a quién? A su mamá. Si su mamá le decía párese de cabeza, él se paraba. ¿Se acuerda que antes le dijo silencio?
Ya le dije que vaya y haga esto. Uy, pero si mi papá me descubre, silencio, o sea, usted haga caso. Y acá le dice, ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano Herán, y mora con él algunos días. Sí, ella no le dijo mora con él 20 años, hasta que el enojo de tu hermano se mitigue. El problema de hacer planes a mi manera es que no cuento con los planes de Dios. Y los planes de Dios siempre son a largo plazo, para que usted sepa. Dios no trabaja a corto plazo, porque Él no habita en este tiempo. Él es eterno. ¿Él trabaja qué? A largo plazo. Él siembra y recoge. Él es el sembrador perfecto. ¿Qué siembra? Palabra. ¿Y qué recoge? El fruto de esa palabra. Dice que verá el fruto de su aflicción y quedará ¿qué? Satisfecho. Escuche, Cristo sembró su vida en la cruz del Calvario y que recogerá millones de almas salvas por la eternidad, porque Él es el perfecto sembrador. Versículo 44 lo leímos. Rebeca cree que el asunto será de unos pocos días. Ella ignora cómo Dios obra soberanamente como Él quiere. Ella quizás dijo a Esaú, se le pasa rápido, yo lo conozco, y luego hago venir a Jacob, a mi niño de 80 años, al niño Jacob. Ella trataba a Jacob como un niño, y así pasa con los padres, tratan a los hijos grandes como el niño. Tiene casi 80 y todavía está gobernado por mami. Lo que mi mamá diga está bien. Versículo 45. Hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que has hecho, yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Sí ve? Ella todo lo gobernaba, todo lo quería hacer ella. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Yo enviaré y te traeré. Qué fácil, ¿no? Es hacer planes. Qué fácil es decir, iremos, compraremos, traeremos. Qué fácil es eso cuando Dios tiene el control. Pero qué fácil es verlo derrumbarse también. Más cuando esos planes brotan de un corazón que no ha comprendido que es Dios quien está en control de todo. Rebeca no lo entendía hasta ese momento. Ella solo estaba preocupada por hacer cumplir la voluntad de Dios en el Hijo. Pero la voluntad de Dios no se cumple ni por mamá, ni por papá, ni por la iglesia. Se cumple porque Dios es fiel. Y porque lo que Dios dice es ¿qué? Verdad. Versículo 46. Dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo de mi vida. Ya existía la palabra fasti, ¿sí ve? ¿Sí? Los jóvenes no se la inventaron, no es de esta generación. Uy, qué fastidio tengo de mi vida. A causa de las hijas de Ed, si Jacob toma mujer de las hijas de Ed, como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? 2 veces ha dicho lo mismo, ¿se acuerdan? Que ella en otra oportunidad anterior dijo que para qué quería la vida, otra vez lo está diciendo. Al igual que todas las mujeres y los hombres de la Biblia, Rebeca también mostró la debilidad de su corazón. Este versículo es claro en ello. Rebeca habla a su esposo, mire, aquí es donde está el asunto, mujeres, delicado. En tratar de manipular situaciones en las que tienen hogar para favorecer a un hijo. Eso es pecado, sencillo. Porque usted le está haciendo daño a sus hijos. Ella va a mostrar una artimaña de manipulación hacia Isaac. Mire cómo se manipula. La frase es se lo voy a parafrasear. Estoy mal. Mi vida es muy difícil a causa de las mujeres de Esaú. Yo no quiero que eso le pase a nuestro amado hijo Jacob. Si él llega a pasarle eso, entonces yo para qué quiero la vida. Y ahorita se va a dar cuenta la respuesta de Isaac basado en el comentario de Rebeca. Ella lo manipuló, ella organizó. No se lo dijo directamente, pero lo cuadró. Las palabras fueron cuadradas, llevadas a decirle, pobrecito Jacob, que no se nos case con una impía, por favor Isaac, sí, ten en cuenta el detalle de la herencia de Abraham, ten en cuenta toda la palabra, por favor Isaac. Y logró lo cometido. ¿Qué es manipular, mujeres y hombres? Es torcer las cosas, cualquier cosa, escucha, financiera, en lo económico, en la familia, con Dios, es más duro. Manipular es tratar de hacer que las cosas pasen como yo quiero,
rompiendo principios que me van a salir, ¿qué? Caros. Eso es manipular una situación. Ella manipuló a su esposo, buscando algo que vuelvo y juega. Ella quería, desde el capítulo anterior lo vimos, ella quería a Jacob. Y dice así, escuche, Rebeca habla a su esposo quejándose de las mujeres heteas que se habían casado con Esaú. Sutilmente manipula la situación para que Isaac apruebe la partida de Jacob, porque ella sabía que la bendición sacerdotal era fundamental en la vida de un hombre. Ella sabía que si Jacob se iba bajo la bendición de Isaac, se iba en bendición porque era la cabeza, porque era el padre, ella lo sabía. Pero no fue capaz de decirle, Isaac, bendice a Jacob. No, ella lo tuerce, lo hace todo manipulado para, uy no, pero esto y lo otro, y hace toda su escena. Era importante lo que el hombre dijera, pero ella está manipulando todo para que salga como ella quiere. Dice, si Jacob llega a tomar las heteas, ¿yo para qué quiero la vida? Imagínese el pobre Isaac, uy no, yo necesito a mi esposa. Si se me va Jacob, Esaú está grave, ¿con quién me quedo? Entonces el viejito dijo, uy no, yo, tranquila, yo voy a hablar con Jacob, yo lo voy a bendecir. ¿Cuánto cuidado debemos tener de no engañarnos a nosotros mismos? Porque al final Dios mostrará quiénes somos verdaderamente. Siempre será así, iglesia. Tercero, Dios intensifica la obra de santificación en Jacob, capítulo 28, versículo 1 al 5. Hasta aquí estamos hablando de un hombre que está entre 78 años a 80 años de edad. Se llama Jacob el engañador. Ese es el título de él. Mire bien la imagen ahí. Estamos hablando de un hombre que cree que todo lo que ha hecho, eso mañana lo van a bendecir. Porque ha sido tan juicioso, no ha salido de la casa, solo cuidando ovejas, cocinando, haciendo oficio, juicioso. Allá al lado de mami, siempre tranquilo el hombre, ahí está juiciosito. Pero, escuche, a partir de este momento, de este capítulo, Jacob sale del cuidado de mami y entra al cuidado de Dios. O sea, Dios tiene que quebrantar al hombre. Ningún hombre, y le hablo a los hombres, que no haya sido quebrantado es útil para el servicio a Dios o útil para la obra de Dios. ¿Necesita qué? Quebrantamiento. Y solo le esperan 20 años de quebrantamiento. Lentos, hermosos, bonitos, y lo vamos a estudiar todos hasta el capítulo 35, 20 años de proceso en la vida de este hombre hasta que vuelva, pero viene maduro. ¿Saben por qué él necesitaba ese proceso? Porque tenía que formar 12 hijos más otras hijas. Y al lado de la mamá no había aprendido mucho. Necesitaba el proceso ¿de quién? De Dios, directamente en el corazón de él. Podríamos decir que hasta ahora Dios no ha tratado con Jacob. Si usted se da cuenta, ya ha hecho sus embarraditas, ha hecho sus trampillas, todo suave, era una buena persona. ¿Se ha visto esa gente que usted dice, uy, esa es buena gente, solo le falta Cristo? ¿Sí? ¿Se ha visto esas personas? Que dice, uy, es tan correcto, esa señora es una señora, un señor, no, ese muchacho tan educado, ese hijo tan juicioso, o sea, universitario, profesional, solo le falta Cristo. Dígale la verdad, dígale que está muerto, porque solo le falta Cristo. ¿Y sin Cristo está qué? Muerto. No adorne las cosas, no engañemos a las personas. Miren lo que dice. El paso de engañador a príncipe, que es lo que él va a hacer más adelante cuando le cambien el nombre, va a ser de muchos altibajos. Va a ser la vida de un hombre escogido que tiene fe. Él tiene fe a pesar de todo. Tiene la herencia de su padre. Abraham es el padre de la fe, el abuelo. El papá y medio hizo lo que pudo. Es heredero de una promesa muy grande, pero que necesita ser formado para cumplir el propósito que Dios tiene con él. Esta frase fue la que más me gustó cuando hice el estudio. Alguien dijo lo siguiente: una persona santificada es como una campana de plata, entre más fuerte se le pega, mejor suena. Nadie dice amén, yo sé, tranquilos. O sea, sí, pero espero que le quede al menos esa frase del sermón si quiere santificarse. Una persona que quiere santificarse debe entender que el proceso es largo y que el proceso es con Dios. Miren lo que dice versículo 1, apenas vamos a entrar al versículo 1. Continuamos. Entonces Isaac
llamó a Jacob. Claro, con esa situación que le contó la Rebeca, pues cualquiera llama al hijo. Uy, no, 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 llámenos rápido, necesito bendecirlo. No, 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 no se me vaya a enfermar Rebequita porque yo la necesito, ¿sí? Entonces, ¿sí ve por qué dice entonces? ¿Por qué? Por lo que ella le dijo, por lo que ella le contó, le dijo, Isaac, no, ojalá Jacob no se vaya a casar con esas cananeas, con esas impías, porque ya tenemos suficiente con las mujeres de Esaú. Otras nos hacen reventar absolutamente. Entonces mejor pues mire, yo he pensado en mandarlo donde mi hermano para que allí consiga una buena mujer, así como te acuerdas que tú también mandaron y tú me trajiste allá y usó todas las artimañas. Le digo, mandémoslo allá, no hay problema. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán. ¿Sí ve? Levántate y ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. En estos versos vemos la promesa dada a Abraham, ahora entregada a Jacob por elección divina. Esa promesa incluye la posesión de la tierra, una descendencia numerosa y espiritual. La orden que le da a Jacob es clara, que vaya y busque una mujer de la familia de Rebeca para que se case con ella. El patriarca da una orden clara, le dice Jacob, levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre, una prima, una familiar. Todavía no estaba la ley, el incesto todavía no estaba, no había venido la ley que prohibía el incesto. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser ¿qué? Multitud de pueblos, la promesa de Abraham. Que Dios lo iba a bendecir, que Dios lo iba a multiplicar y que llegaría a ser una multitud de pueblos. ¿Se cumplió la palabra en Jacob? Absolutamente. ¿A través de quién? De los 12 patriarcas, de los 12 cabezas de las tribus de Israel, los 12 hijos. Versículo 4, te dé la bendición de Abraham. Te dé la bendición de Abraham y tu descendencia contigo para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio Abraham, que Dios le dio a Abraham. Cuando habla del Dios omnipotente, se traduce aquí el Shaddai, que es Dios todopoderoso. Esa es la bendición con la que él arranca el viaje. ¿Arrancó bien, sí o no? ¿La bendición de quién? Del todopoderoso. Versículo 5. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob. ¿Y de quién? De Esaú. Lo que era un viaje para conseguir esposa, se volvió un viaje de 20 años de trabajo donde tuvo que aprender lecciones para toda su vida. El viaje no es corto. El viaje no era corto, se fue a demorar. Algunos se preguntan, escuche, ¿por qué necesitaba este viaje Jacob? Una respuesta que nos da la historia es que Jacob fue un hombre que vivió muchos años bajo el dominio de su mamá y necesitaba desarrollar el carácter de un hombre y madurez para ser el padre de la nación de Israel. Los hijos necesitan ser formados por Dios porque en el hogar lastimosamente no aprenden nada. Son muy pocos, escuche. Me incluyo ahí, yo. No tuve un hogar, no aprendí. Y lo que hoy vivimos muchos adultos es el resultado de la mala formación, de la mala crianza, de no tener autoridad en la niñez y en la juventud. Él no tuvo autoridad. El papá siempre hacía lo que la mamá le decía y lo hemos comprobado. Varias veces ella ha logrado lo que quiere. ¿Quién crió a Jacob? Rebeca. Dios dice, no, mijito, así no. Necesitamos hacer un proceso en su vida. Necesitamos que reciba la consecuencia de ser un engañador con un tío bendición que lo va a engañar varias veces. Necesitamos que aprenda a trabajar fuertemente separado de su casa. Necesitamos que entienda que las relaciones sentimentales le van a costar porque va a tener 2 mujeres que luego se van a venir otras 2 siervas que son 4 y van a ir un problema entre esos muchachos terrible porque son hijos de un lado, hijos del otro. Todo el mundo cree eso. Hay hombres que dicen, pero Jacob tenía varias mujeres y Abraham, ¿y por qué ahora no podemos? ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere evitarnos problemas, por eso. Él quiere evitarnos chicharrones con hijos de un lado, hijos de otro. No es fácil, pero lo vamos a ver a través del proceso.
Los años de trabajo en el campo le ayudaron a meditar en la vida, en la relación con su hermano, a reconocer que él había fallado. Más adelante él siente temor cuando se va a encontrar con su hermano. ¿Por qué? Porque él sabe que también ha fallado. A aprender paciencia con Labán, que lo iba a oprimir. Esa paciencia le serviría para criar 12 hijos más una chica. Cerremos este punto notando el final del versículo 5. El final del versículo 5. Dice, leámoslo completo, pero centrémonos en la parte final. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel, arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y Esaú. Ya no es casualidad que pongan primero a quién. No es la madre de Esaú y Jacob como se lee antiguamente. Si quiere, léalo en su Biblia. Lea cuando habla de los dos. Dice que era Esaú y Jacob. Aquí ya no, porque aquí quedó en las manos del Padre perfecto. Dice, ahora yo me encargo de Jacobcito, ¿sí? De Jacob. No es casual. El autor Moisés, guiado por el Espíritu Santo, no es casual que ponga ese orden. Rebeca, la mamá de ¿quién? De Jacob y Esaú. ¿Ese era el orden? No. Primero nació Esaú y luego fue Jacob, porque Esaú era el mayor. Debería escribirse al contrario, pero aquí ya estamos en cosas de Dios. Él ya toma el control de la vida de Jacob. Cuarto y último. No podemos ser lo que no somos, iglesia. Eso es imposible. O sea, usted no puede ser lo que no es. Siempre será lo que es. ¿Quiere ser diferente? Necesita del Señor. Necesita tener una relación plena con Él. Tiene que ser tan fuerte la relación con Dios, escuche, que un día las personas desconozcan su vida. Que usted un día vaya donde usted era y la gente diga, pero si eso no es. Hasta su apariencia física cambia en Cristo. Que la gente diga, oiga, pero si es ese. No, como que no es. No, pero se parece. Pero si es o no es. Así tiene que ser la transformación que Cristo hace en una vida. Pero ya no es chismosa. No, ella ha cambiado, sí. Pero ahora ya no se le ve esa cara de amargura que tenía antes. No, ahora sonríe, o sea, ahora es plena en Cristo. No, ya no es ladrón, ya no es borracho, ya no es adúltero, ya no es infiel. Eso es lo que realmente Dios quiere que seamos. Escuche, pero no podemos serlo por nosotros mismos. Es necesaria la intervención de ¿quién? De Cristo, la obra del Espíritu, Dios en su plenitud trabajando en nosotros. Vamos a cerrar esta narración de hoy con Esaú, versículo 6. Vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí, y que cuando le bendijo le había mandado diciendo, no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Lastimosamente, Esaú quería ser diferente, pero no podía. Por eso el punto se llama ahí, ¿sí? Esaú quería ser diferente. Él oyó que Isaac había bendecido a Jacob. Escuche, él todavía alberga una posibilidad en su corazón de decir, voy a ver si puedo agradar a mi padre y a mi madre un poquito. Devolvámonos al versículo al 26:34. Cuando Esaú era de 40 años, o sea, 40 años atrás, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri Eteo, y a Basemat, hija de Elón Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Él ya lleva 40 años de vida marital. Jacobcito, pegado a su mamá, no había conseguido nada. O sea, nada, él estaba todavía solo. Él se fue por allá a buscar mujer. A eso lo mandaron. ¿Sí ve la diferencia? El otro ya tenía 40 años de vida. Yo creo que ya tenía hasta hijos. La Biblia no lo dice ahí. Pero él aún conserva una posibilidad de decir, ¿cómo hago para agradar a Isaac, mi padre? Ya bendijo, ya mandaron a Jacob. Ahora ya no es solo Rebeca, sino Isaac también lo bendijo. Dijo, ni modo, aquí el llevado soy yo. Él escuchó lo que dijo Isaac a Jacob en cuanto a no tomar mujer de Canaán, lo cual nos da a entender que el plan para Jacob era continuar la bendición familiar sobre él. Versículo 7.
que Jacob había obedecido y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram. Jacob ya no está en ese versículo, él ya se ha ido. Está Esaú pensando, ¿qué hago para, me quedé yo solo aquí con mi papá y mi mamá? Pues hay que procurar hacerle la vida bien, ya la he embarrado hartas veces, voy a tratar de hacer algo bueno. Pero escuche, usted no puede ser lo que no es. Cuando usted trata de hacer las cosas bien a su manera, usted no puede ser lo que no es. Recuerde, si somos hijos de Dios, vamos a vivir así, como hijos de Dios. Esto nos da un dato y es que Jacob obedeció y se fue. Lo que no sabía era todo lo que viviría su hermano en ese viaje, Esaú no lo sabía. Y que más tarde se iban a reconciliar. Él quedó herido, resentido, dijo, donde lo pille lo mato, pero no lo pilló, entonces quedó en su proceso ahí. Versículo 8, vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre. Él tenía dos mujeres, las cuales eran paganas, y un problema para Isaac y Rebeca. No había mucho interés en Esaú de obedecer a Dios. Ahora, versículo 9, se fue Esaú a Ismael. Acuérdese, note aquí hay algo interesante. ¿Para dónde se fue? Para donde el tío, pero por parte de papá. Y el otro se fue para donde el tío por parte de mamá. ¿Sí ve? Él está tratando de hacer algo bien, pero no puede hacerlo porque no puede ser lo que no es. Y tomó para sí por mujer ¿a quién? A Mahalad, hija de Ismael, hija de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. Así como dice, al caído caerle, pobre Esaú. O sea, él pensó que con eso la iba a librar. Dijo, no, pues no voy a tomar más paganas, pero voy a tomar a la hija de mi tío Ismael. Parece que él no estaba atento a todo lo que había pasado con Ismael. Ismael había sido desterrado. El pueblo de Ismael es enemigo de Dios. Acuérdese que todos los ismaelitas son los enemigos de Dios. Hoy en día son los árabes. Él está creyendo, así como dice, algo es algo, peor es nada, ¿no? Ya no tomé una pagana, pero al menos tomé la hija de Ismael. Era lo mismo, porque las ismaelitas no tenían a Dios, no eran del pueblo escogido por Dios. A veces pensamos, escuche, que escoger lo menos peor es correcto. Lo menos peor. Y con Dios no hay términos medios. O somos o no somos. O te casas con un hijo de Dios o te casas con un hijo del diablo. No te casas con un ismaelita pensando que es mejor. ¿Sí me explico? O te casas con un hombre consagrado si eres una señorita soltera o un hombre soltero, te casas con una mujer que es hija de Dios, o te estás casando con alguien que es mundano, aunque parezca bueno. Porque los sentimientos te pueden ganar y las apariencias te pueden llevar a eso. No, pero yo lo llevo a la iglesia y el Señor lo convierte. Sí, espere de pronto más de 20 años si acaso. Como Jacob, porque puede pasar. Ya lo hemos visto, ¿cierto? En estos 20 y pico años de ministerio hemos visto personas que se casaron mal, se les dijo por ahí no, y fueron al pie de la ismaelita porque era pariente del cristiano. No es que seas hija de un cristiano, sí, pero no asegura que sea cristiana. Los hijos de los cristianos tienen que ¿qué? Nacer de nuevo. Hablo por mis hijos y hablo por los hijos que conozco de la iglesia. ¿Deben qué? Nacer de nuevo. Definitivamente queda demostrado que Esaú no podía hacer lo que no era. Él trataba de ser espiritual, pero él no era espiritual. Era un hombre que no tenía una relación con el Dios de Abraham, su padre, con el Dios de las Escrituras. Por lo tanto, todo lo que hacía, lo hacía pensando en sí mismo y no en cumplir un propósito. Vamos a mirar las aplicaciones del tema, es decir, lo que nos corresponde. Miren la imagen. Vamos a mirar las aplicaciones del tema y vamos a recordar dónde empezamos, en Gálatas 6:7. Dios no puede ¿qué? Ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, Gálatas 6:7. Ahondemos un poquito en este principio para terminar la enseñanza de hoy. Es tan importante este principio que gobierna el universo y es difícil de aceptar y reconocer que todo lo que vivimos es el resultado de las malas o las buenas decisiones. Una buena decisión puede dar fruto, escuche, toda la vida, al 100 por 1. Una decisión
una. Puede ser la decisión que va a dar fruto en usted siempre, porque tomó la decisión correcta, pero se aplica lastimosamente a las decisiones incorrectas también. Una decisión incorrecta da fruto ¿cuánto? Puede pasar toda la vida. ¿Quiere un ejemplo? Lo tengo ahí cerquita, Esaú. Él vendió la primogenitura. ¿La pudo recuperar? No. Lloró amargamente, clamó, papá, papá, por favor, bendíceme. Y el papá dijo, lo siento, hijo, ya di la bendición. No puedo. Una decisión de vender su primogenitura le costó ¿qué? Toda una vida de amargura, toda una vida. Porque hay cosas que no son negociables. Una decisión sabia en nuestra vida, en nuestros sentimientos, en nuestros negocios, puede cambiar nuestro futuro. No, escuche, la vida no es al azar. No es que usted es de buenas o de malas. En Cristo la suerte no existe. Es que usted ha tomado buenas decisiones. Es que usted ha organizado su vida. Es que usted siguió el consejo cuando se le dijo ordene su vida porque ciertamente morirás. No es que usted va a morir mañana y va a fallecer. No, muere su vida, sus sueños, sus ilusiones. No tiene esperanza. Después retroceder y ordenar otra vez es un camello. O sea, se necesita un milagro. Si leemos con sentido la escritura, todos los hombres y mujeres que aparecen en la Biblia nos enseñan acerca de este principio. Le voy a nombrar uno nomás, David. La Biblia es explícita en mostrar que el adulterio que él cometió aproximadamente a los 50 años con Betsabé le costó harto. Uno, nunca volvió a tener mujeres, la Biblia lo dice. Cuando tenía 70 años le pusieron una quinceañera para que le diera calor. Y dice la Biblia, y David nunca la conoció. O sea, su vida sexual fue cambiada absolutamente. Él se vio sujeto, obligado a decir, soy un inmoral y no puedo tener más mujeres. Nunca volvió a tener concubinas, la Biblia lo dice. No nos cuenta bien con quién se quedó, pero tuvo que haberse quedado con alguna mujer. Pero cambió su vida, fue transformada. Las consecuencias, nos ponemos a llorar aquí donde se las cuente una por una. Las consecuencias del adulterio de David. 4 cosas le dio Dios: espada, muerte, vergüenza. Su hijo durmió con las mujeres de él públicamente. El pueblo sufrió por un rey que había fallado. Solo un ejemplo de David. Y si quiere otro cerquita así rápido, miremos a Jonás. No Jonás. Jonás también tuvo su situación. Dice que cuando estaba en angustia, clamó, cuando tenía las algas en la cabeza, allá metido en el pez, clamó y dijo, Señor, pagaré mis votos, por favor. O sea, ¿sí? Ten misericordia de mí. Voy a cumplir lo que te dije un día. Soy un profeta y perdóname, reconozco que fallé y que fui rebelde al pagar mi pasaje para irme para Tarsis. Esos son 2 ejemplos sencillos de que todo lo que se siembra, y no hay excusa, es para cristianos, gracias a Dios. Segunda aplicación, solo hay una palabra para definir lo que Dios pide de nosotros y es ¿qué? Obediencia, no más. Me impactó esto que encontré en un estudio que hacía de la obediencia y es que Dios solamente le pidió a Adán una cosa. ¿Qué le dijo? Que no comiera del árbol del huerto. Escuche, Abraham no recibió escuela bíblica, ni recibió clase de fe, ni de amor, ni de gracia. Dios no le dijo a Abraham, para el que cree todo es posible. Tampoco le dijo, amados unos a otros. Tampoco le dijo nada de la gracia. Solo le dijo una cosa, obedézcame eso y el resto me encargo yo. Dios pide obediencia. Ahora para nosotros nos pide más cositas, no solo no comer del árbol, pero igual nos da la capacidad de hacerlas porque su espíritu está en nosotros y nos dirige en todas las cosas. ¿Cuál es el secreto de la verdadera obediencia? La respuesta es la siguiente: la comunión personal, clara y cercana con Dios. No conozco una persona, escuchen, no conozco una persona que tenga una relación plena con Dios que sea un mal cristiano. No lo conozco. Conozco muchos
que son malos creyentes porque no tienen una relación plena con Dios. No estoy hablando de orar 7 horas al día ni leer la Biblia 7 veces al año. No, estoy hablando de lo básico. Orar, leer, congregarse. No más. Eso es lo básico que pide Dios. Pero muéstreme una persona consagrada y le muestro una persona con fruto espiritual. Y muéstreme una persona que no tiene fruto y le mostraré una persona que no tiene una relación plena con Dios. No necesita contarlo, eso se evidencia porque son principios y son leyes que Dios ha establecido. Todos los intentos para lograr la obediencia serán fracasos hasta que consigamos acceso a nuestra comunión permanente con Dios. Es la presencia de Dios que conscientemente mora en nosotros que nos guarda de la desobediencia. Escuche, todos necesitamos orar y decirle: Dios, guarda mi corazón de desobedecerte voluntariamente. Una cosa es desobedecer porque hay un corazón desobediente interno. Pero otra cosa es cuando ya he escuchado la verdad y sigo siendo ¿qué? Necio. La obediencia defectuosa siempre es el resultado de una vida ¿qué? Defectuosa. Me salté uno, ¿cierto? Vivir bajo argumentos que no somos capaces de sostener muestra una necesidad grande de Dios. Sea cual sea el argumento que nosotros tengamos, Dios lo va a derribar. No tengo tiempo. Siempre hay tiempo. Estoy cansado. La palabra trae descanso. No entiendo. No se trata de entender, se trata de obedecer y luego va a entender. ¿Sí ve? Y si usted me dice otro, yo le refuto ese argumento con la Escritura. Cualquier argumento que usted diga en cuanto a una relación con Dios no sirve. Es engaño, es mentira. Lo que necesitamos para obedecer es solo se encuentra en este libro, no más. No necesita mucho del hombre tampoco. Está acá, en obedecer la palabra. El Señor Jesús usó la Escritura para enseñarla, pero también la usó para obedecerla. Jesús no citó, escuche, Jesús no venció a Satanás porque declaró la Biblia. Jesús venció a Satanás porque obedeció la Biblia, porque es era un hombre obediente. Me faltó uno, creo que me lo salté. El de la mitad, lo que esté escondido en el corazón, Dios lo mostrará. Por algo lo dejamos de último. Lo que esté escondido en el corazón, Dios lo mostrará. No hay nada que esté oculto ante Dios. En el caminar con Dios siempre Él permitirá que los demás vean quiénes somos en realidad. Siempre. La gracia y la misericordia sobre una vida que le busca obrarán no para tapar pecados, sino para santificar esa vida para la gloria de Dios. Nunca espere que Dios le tape a usted nada. Siempre espere que se lo muestre y siéntase agradecido. El día que Dios le muestre su corazón, dígale: te amo. Por eso te amo, porque tú me conoces y porque tú sabes qué necesito para mi vida. Ahora para nosotros, cerremos con esta parte final. Desde el principio al final, la palabra de Dios es la guía para el creyente. Por eso Jesús decía siempre: escrito está. Él no decía lo que se le ocurría. Él decía: escrito está. Y fue la palabra de Dios el medio de gracia que usó para su ministerio. Amén. Dos cosas importantes para que realmente podamos conocer quiénes somos. Necesitamos estar cerca de Dios. La vida cristiana es muy sencilla, iglesia, solo que nuestro corazón no la complica. ¿Sencilla en qué? Hay dos cosas importantes en la Biblia que usted debe saber. 3. Una, la Biblia habla de Dios, toda. 2, la Biblia habla de los hombres, siempre. 3, la Biblia habla de cómo se relaciona Dios con los hombres. Esa es toda la escritura resumida en 30 segundos. La Biblia habla de Dios de Génesis a Apocalipsis. La Biblia habla de los hombres de Génesis a Apocalipsis. Y la Biblia habla de la relación de Dios con los hombres de Génesis a Apocalipsis. Entonces, ¿qué necesitamos para conocer quiénes somos realmente? Tener una relación con Dios a través de su palabra.
Póngase sobre sus pies y vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Y al final oramos por la ofrenda. Padre, gracias por esta mañana, Señor, por tu palabra. Porque tu palabra es verdad, Dios. Y hoy queremos acercarnos a ti, como dice la Escritura, por el camino vivo y nuevo que abrió Cristo en la cruz del Calvario. Queremos pasar el velo, Señor, que se rasgó, y es estar en tu presencia y es reconocer nuestros pecados. Decirte, Padre, hemos pecado, Señor. Hemos hecho lo malo delante de tus ojos y solo podemos pedir, Señor, perdónanos y límpianos en esta mañana. Muéstranos en nuestro corazón aquello que no nos permite, Dios, tener mejor comunión contigo. Tú no lo haces para condenarnos, tú lo haces por amor a tu pueblo, para que tu pueblo no tenga estorbos, para que tu pueblo llegue al final al lugar correcto. Ese lugar se llama Cristo. Gracias, Dios, por la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Gracias, Padre, por el Espíritu Santo que nos ha sido dado para guiarnos. Encomendamos nuestra vida a tu gracia y creemos, Señor, que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Bendecimos tu nombre en Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor.